Miraflores en Lima en el año 54. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 79. Luego emigró usted a San Francisco, California, en el año 71, y en la cual trabajó como ingeniero de compañía, ¿verdad? Exacto. Fue vicepresidente, co-inventor de 3 patentes en Estados Unidos, por eso. Luego, en el año 85, trabajó en la compañía Instruments, en la cual hizo en, Sí, desconecta de internet. en Ya. el año 89 usted fundó la compañía Metrology Inc., en la cual fue presidente, en la cual hizo 2 patentes. En el año 94, la compañía, por el ha tenido a Tencor, y ahí fue como un consultor, ¿verdad? Sí, esa compañía compró la otra. En el año 97 crea usted Panel Vision Technology, en la cual se dedica a aplicar tecnología a pantallas LCD en los televisores. Efectivamente. Luego de ahí, en el 2004, de tanto esfuerzo, usted logra el premio Japón como mejor innovación tecnológica del año. Luego de ahí, me explico un poco de lo que más o menos se le he contado a la gente, cómo de tanta tecnológico logra pasar a estudiar el pisco, la pisco punch, porque sé que de ahí en el año 2006 usted comienza a hacer su primera, vamos a decir, ¿no? En lectura, el libro Alas de Querubín. Ya. Sí, Déjeme. fíjate, yo casi te he entendido muy poco porque estás bien cortado, ¿no? Yo estoy bien, ¿me escuchas bien a mí? Sí, sí, está muy bien, está Ya, perfecto. mira, fíjate, como dijo un gran mentor que tuve acá antes de irme a Estados Unidos, el ingeniero Carlos Romero Sanginés, que en paz descanse, cuando él supo que, bueno, él era el presidente de Inictel, acá, que todavía existe, Inictel de la UNI, y él era el jefe, y un día cuando aprende que me había dedicado al tema del pisco, me Ajá. manda un correo y me dice, Guillermo, te has pasado del electrón E menos al radical OH, al radical alcohólico. Bueno, eso pasó de suerte, fue realmente. ¿Ya? Brevemente te voy a explicar esto, ¿ya? Y después me voy a abrir a preguntas, más que nada, ya tuyas o de la audiencia. Y lo que he decidido es de que al que me haga la pregunta que yo considere más interesante, le voy a regalar un libro Alas los querubines, Uy, qué bueno, qué bueno. ¿ya? Y firmado y autografiado. Ya, fíjese, como bien dijiste, yo soy ingeniero electrónico en la UNI, emigré a la zona del Silicon Valley en el 81, me dediqué, hice una buena carrera felizmente, y yo me gustaba mucho pasear por California en los fines de semana con mis hijos, ¿ya? Y nos íbamos a pasear por todos lados, manejábamos por todo California. Y poco a poco comencé a ver que habían influencias de peruanos o peruanas en la historia de California. Ya, al comienzo, la primera que escuché, Domingo Girardelli, que era el fabricante de chocolates, la famosa compañía de chocolates Girardelli, ya, que este hombre había vendido chocolates en Girón de la Unión en Lima en 1830, ya, y emigró en la fiebre del oro a San Francisco y hizo su chocolatería. Su hijo peruano fue el que hizo la famosa fábrica. Entonces, ahí, bueno, coincidencia, pues, ¿no? ¿Qué será? Y poco a poco iba descubriendo cositas así que iban sumando. Por ejemplo, que había un californio que se llamaba Bandini, que introdujo el vals, y para mí que era, le llamaban vals, pero era la zamacueca, a California. Y él fue el que inspiró al que escribió El Zorro, para hacer el debonair, el que bailaba, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, el otro ego del zorro. ¿Ya? Ese era Juan Bandini. Bueno, y así poco a poco encontré que había muchísimas relaciones. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a estudiar eso como hobby. Me puse a estudiar la historia de California, ¿no? Entonces me fui a las bibliotecas, comencé a ver archivos, tanta cosa, como joven. Y dije, bueno, en el Perú nadie ha dado a conocer esto, ¿no?
de las relaciones peruanas en la historia de California. Entonces dije, bueno, voy a escribir un ensayo para darlo a conocer al Perú, porque esto nadie lo sabe. Y esto fue en el 2000, 2001 por ahí, y justo estaba el tema del pisco, que lo estaba guiando con mucha buena visión Johnny Schuller. Entonces, bueno, y justo viene el tema del pisco. Y justo había descubierto la existencia de un pisco punch, de un cóctel en San Francisco que venía de pisco. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? O sea, cuando descubrí lo de que existía pisco punch, digo, olvídate. Esto tiene que salir porque coincide con el tema de la promoción del pisco, el año 2000. Y decidí hacer un libro, un ensayo, y el ensayo lo llamé primero Relaciones peruanas en la historia de California. Había muchos capítulos, ¿no? De Bodega y Cuadra, que era el descubridor de la bahía de San Francisco, comenzamos de cero, ¿no? Hasta que, como te dije, vi el tema de la promoción del pisco y dije, bueno, todo lo voy a contar centrado con el pisco, porque todos los peruanos tienen que haber conocido al pisco en esa época. Entonces decidí hacer la novela Alas los querubines, que ahí pongo todo lo que encontré, todas esas relaciones de peruanos, toditas, Girardelli, Bandini, Torres, Malarín, Bodega, Kimper, James Leake, y todos esos, Herman Melville, Duncan Nicol, Mark Twain, Rudyard Kipling, todo eso está en Alas de los querubines. Y lo centralicé con el pisco punch, por el tema del pisco, que estaba muy, muy de moda. Ese fue mi primer libro. Después el segundo libro, History of Pisco en San Francisco, básicamente presento toda la información de una manera didáctica, como un álbum de recortes, de toda la información que usé para preparar Alas de los querubines. Informaciones legales como esta, que esta es una fabulosa, que la encontramos en los archivos federales de Estados Unidos, en la ciudad de San Bruno. Descubrimos un juicio que hubo en 1863, en el cual incautan 200 botijas de pisco a un importador ítalo-peruano llamado Nicolás Larco. Nicolás Larco era el tío abuelo de Chabuca Granda. Y el hermano del tío abuelo también, de los Larco, del Larco Herrera, de la familia del Larco, de los arqueólogos de Perú. Entonces, ¿qué pasa? Le confiscan las 200 botijas de pisco porque por el tamaño del envase. Mira, acá tengo una, no sé si ves allá, no se ve, bueno, hay una botija ahí, ya que por una ley antigua americana que no se permitía importar bebidas destiladas con envases mayores a no sé cuántos galones. Y el pisco, la botija tenía demasiado volumen. Entonces deciden incautarlo. Y se hace un juicio que se llama los Estados Unidos, en inglés, ¿no? Los Estados Unidos versus 200 botijas de pisco. O the United States versus 200 jars of pisco. Y vimos todo el informe del juez, del abogado, de tanta cosa, y ahí sale claramente que el pisco es peruano, porque el juez tuvo que hacer un statements of facts, que es una declaración de hechos, ya que tenía que definir el producto, qué es lo que es este producto que estamos incautando, y él legalmente lo define, es un producto hecho en la República del Perú, de bla, 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 de la uva moscatel, es almacenado, bla, bla, bla. Está clarísimo. Ese documento es un antecedente legal, ¿ya? Y fíjate una cosa, Nicolás Larco en esa época era cónsul de Chile, también era cónsul de Chile, y si él hubiera sabido que había pisco en Chile, él lo debería legalmente haber escrito, pero no lo escribió porque no existía en ese momento en Chile. Bueno, ese es un antecedente legal que es increíble,
que es lo que me siento más orgulloso de esa primera parte de mi investigación. Y terminé ahí básicamente, y para terminar, porque yo pues me puedo mandar horas con esto, ¿ya? Para terminar este asunto, te quiero decir de que yo, mi abuela era chilena, que en paz descanse. Y ella en la época de Frei, creo que estaba muy mal Chile, se decide a vivir con nosotros. Y yo tenía pues 8 años, 10 años, ¿no? Y con ella desde esa época nos ponimos a discutir si el pisco era peruano o el pisco era chileno. ¿Ya? Entonces yo decía, pero tenemos un puerto acá que se llama Pisco, abuela. No, el pisco es chileno. Bueno, de toda mi vida yo siempre he tenido adentro de mi cabeza que el pisco es peruano, pero tenía un 0,5% ahí que mi abuela me había hecho la duda, ¿no? Que me decía que a lo mejor pues, existe la posibilidad que haya sido chileno, ¿no? Bueno, tenía esa duda. Entonces cuando yo me puse a averiguar todo esto, lo de hablar de los querubines y por aquí y por allá, dije, bueno, la historia, vamos a ver qué dice la historia de California. Y la historia de California, con este lo del juicio, es un ejemplo, claramente decían que el pisco es peruano, ni menciona la existencia del pisco chileno. Entonces yo dije, bueno, ese 0,1% que yo tenía de duda, ya se olvidó, mi abuela estaba equivocada, lo siento abuelita, el pisco es peruano. ¿Ya? Entonces decidí averiguar las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Todas las preguntas que te puedes imaginar, los chilenos comienzan a hacer pisco. Entonces llegué así investigando, vi que no existía pisco chileno hasta después de la Guerra del Pacífico. Ahí comenzó a aparecer. Era obvio que durante la Guerra del Pacífico pasó algo, pero no lo podía probar. Yo no lo podía probar con documentos. Y escribí un borrador de un artículo que se llama, lo titulé al comienzo, ¿fue el pisco un trofeo de guerra? Entonces pongo todas las evidencias que había encontrado en California, ya que una por una, hasta que aparece el pisco chileno en las ferias internacionales después de 1884. Entonces, lo archivé básicamente porque me faltaba esa información. Y había una fábula chilena que decía de que el pisco chileno ganó una medalla, no sé cuántos, en 1884 en la Feria Internacional de Santiago. Entonces me contacté con una persona que vive en Santiago para que vaya a la Biblioteca Nacional de Chile, vea los libros y que me verifique que efectivamente había un pisco chileno. Esto se demoró 4 años. Wow. Este amigo no tenía tiempo, bla, 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 y yo me olvidé. Pasaron 4 años y me manda un correo y dice, Guillermo, no encontré nada, no existe, la palabra pisco no existe. Ay, caray, qué mala suerte. Bueno, me ayuda a decirte que todavía no existía, ¿no? Pero Y por lo me lo olvidé. que, don Guillermo, perdone que le corte, había una tabla que decían que eh, No te escucho nada, no te entiendo nada. cuando iba o sea, cuando hubo la guerra, los chilenos se quedaron con nuestro, cuando una vez entraron a Lima. Ya, mira, te voy a terminar la historia y después preguntan, ¿ya? Mira. Entonces, ¿qué pasó? Archivé completamente este ensayo hasta el 2016. El 2016, un argentino que está estudiando la historia del pisco chileno escribió un libro que decía El pisco nació en Chile. Y él me dio la información que me faltaba. Ya. Pone que la primera etiqueta de una botella de pisco chileno es de 1882. Y esa era la información que yo necesitaba. La primera evidencia de existencia de pisco chileno es de 1882. ¿Qué pasó en 1882? El ejército chileno estaba ocupando Ica. O Ya. sea que esa fue la evidencia que yo necesitaba. Y me la dio este señor investigador que está diciendo que el pisco nació en Chile. O sea que eso encerró mi investigación y hice un artículo
ya, que se llama Pisco en el siglo XIX, periódicos, manuscritos y exposiciones internacionales, que fue publicado en el libro El Pisco y su vigencia, que fue editado por Cecilio Sánchez. Ahí está el libro, ahí está mi artículo, y ese artículo también, también si quieren lo pueden bajar de mi, de mi, Pisco, de mi website. Ya se llama, como le dije, Pisco en el siglo XIX, ahí sale todito. Bueno, aquí concluyo yo, ¿ya? Aquí concluyo yo y estoy abierto a tus preguntas, preguntas de los videntes, y como le dije, la pregunta que me parezca más interesante, y también la segunda, les voy a regalar un libro firmado de Alas de los Querubines. gracias, don Guillermo. Gracias por esa. Vamos a ver acá la pregunta. Vamos a postearla. Hagan sus preguntas abajo en la barrita donde dice interrupción, preguntas, y yo lo publico para que don Guillermo, todo el mundo lo pueda. ¿Quiere usted que los... Ya, sí lo estoy leyendo. ¿Considera usted que los nuevos bartenders deben considerar al pisco como el futuro de la coctelería? No. El futuro de la coctelería tiene que ser todas las bebidas alcohólicas, no necesariamente el pisco. Porque la coctelería es abarca demasiados elementos, y algunos están de moda y otros no. Y el pisco todavía no ha entrado al nivel internacional como para justificar enfocarse a solamente ese producto. Hay gente que se está dedicando a la coctelería tiki, eso está muy bien, me parece, ¿ya? Y a la coctelería avanzada, tiki como Nando Corva, la avanzada como Aaron Olivas, la tradicional como Roberto Meléndez, etcétera. Pero no solamente enfocarnos en el pisco. El pisco sí, por supuesto, una parte fundamental nacional, pero no me parece que nos deberíamos concentrar en el pisco, sino concentrar en todos para que la coctelería sea más amplia. Acá dice Origen Pisco, dice posiblemente el primer pisco punch se hecho en el año 91. A ver, no te entendí nada porque te estás cortando. Posiblemente el primer pisco punch se hizo en la plaza en el año 1791, dice Origen. Ya, sí, esa es la referencia al mercurio peruano. El mercurio peruano escribe un artículo en esa fecha sobre la existencia de ponches, lo llamaban punches. Un punche de aguardiente, que decían tan recargado de aguardiente que sería peligroso en cualquier país menos funesto que este. Ahí está el artículo de Mercurio Peruano, ¿ya? Y fue escrito por José Rossi Rubi, ¿ya? Y él habla ahí de un punche que lo llamaban agua de berros. Agua de berros fue algo que investigamos con Manuel Cigarrostey, a ver podía ser agua de berros, y me hizo un cóctel con berros, pero no es pisco punch, es un ponche, un ponche como cualquier otro, que obviamente para hacer ponche tenía elementos de limón y azúcar, pero no era pisco punch, el pisco punch tenía piña, era otro elemento, pero sí era una raíz del pisco punch. Yo obviamente cuando hago ¿me escucha bien ahora? Ahora sí te escucho bien. ¿Qué pasó? Bueno, mis presentaciones, ya hablo del pisco acá en Nueva York, y donde yo me dedico y me muevo. Yo usualmente digo que usualmente se dice 5 porque es punch, una mano, ¿verdad? Punch. Claro, sí, 5 elementos. Punch es una palabra hindú. Hindú, que es punch. Punch, que quiere decir 5, que son los elementos que tenía el ponche, que era alcohol, típicamente arrack, que era un alcohol de grano, lo hacían de arroz, lo hacían de palmas, de árboles de palma, etc. Limón, azúcar, té y agua. Esos eran los 6 elementos. En ese tiempo todavía no existía el hielo, ¿verdad? 5 elementos. No existía el hielo, efectivamente. Era temperatura ambiente, básicamente. En verano
caliente y en invierno a la temperatura ambiente. Ya El hielo, eso lo hablé en mi charla anterior. El Perú tenía un beneficio enorme, que teníamos hielo. Los Exacto. incas traían hielo de la sierra. Una de las ventajas que tiene Perú es que las montañas están cerquísimas a la costa. Es como una pared, los Andes es como una pared. 100 kilómetros ahí nada más tienes nieve. Esa ventaja no la tienen otros países. Cuba, imagínate Cuba con ron con todos sus cócteles de ron sin hielo, imagínate. ¿No? Exacto. Imagínate, Y, ¿ya? La coctelería tiki no existía, la coctelería tiki nació con el hielo, antes no existía. Pero Perú tenía ese beneficio, Lima tenía ese beneficio de tener hielo. entonces yo más o menos cuando le estaba contando, yo solamente decía que son 5 ingredientes. El pisco, jugo de piña, jarabe o de goma, como se le puede decir, o el jarabe De goma arábiga, sí, ajá, arábico. El otro que era el limón y el y hielo. polvitos mágicos, de que es verdad, Ese era el sexto, y a lo mejor lo ponían al costado, pero es verdad como que como la sal del tequila. no podían coger 2 cócteles por persona porque era bien fuerte. Inclusive está en el New York Post, en el Washington Post, algo así, en los periódicos de allá de Estados Unidos, diciendo que no podían tomar 2 cócteles por persona porque era muy fuerte, pero en ese tiempo no los ingredientes. Usted dice que realmente por varios partes que han trabajado por allá, han publicado. Sí, te he entendido poco, pero por lo que te he entendido, sí, eh, tenía elementos que en esa época eran considerados normales y pasaron a unos años y fueron considerados ilegales y Duncan Nicol decidió mantener esos ingredientes y por eso era tan secreto. La receta era secreta porque él no quería divulgar todo lo que tenía, porque era ilegal. Y por eso se llevó el secreto hasta la tumba, ¿no? Porque no podía revelarlo. Era algo legal. Para terminar esa parte, acá Oliver Mosquera, es cierto que el primer pisco punch lo hicieron con uva Italia porque en aquellos tiempos solo se usaba pisco de blanca y uva Italia. Sí, efectivamente, el pisco más exquisito, se puede decir, de esa época, era lo que llamamos el pisco Italia. Y yo he llegado a la conclusión que era Italia Mosto Verde, ¿ya? Porque hay referencias que dicen que era carísimo, que se usaba una cantidad enorme de uva, y es el mosto verde. Entonces, lo que se mandaba a California era el Italia Mosto Verde ahora, ¿ya? Y lo llamaban Italia, nada más, no le ponían la palabra pisco, lo llamaban Italia. Y ese fue el pisco que llegaba allá y el cual se usó para el pisco punch. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos están hablando del chilcano, pero creo que no es tema para ahora. Mira, lo que está diciendo Giovanna Muñoz, López Muñoz, que le bajes el volumen. Sí, le acabo Que de si, bajar. si bajas un volumen un poco, a lo mejor no te cortas. Ahora sí, a ver, le he bajado un poco ya el volumen. A ver, habla. Ajá, 1, 2, 3, probando, a ver. Perfecto, perfecto. Y ahora sí. Gracias Giovanna por la idea. Una ahí de la computadora, más o menos. Yo no estoy muy metido en estas cosas. Tecnócrata. Tecnócrata. Soy Bueno, bartender en España y me hace sentir muy orgulloso ver que cada vez más gente se interesa por el pisco. Salud por eso. Salud por eso, Origen y mira, Pisco. Salud. yo sé que usted es más vino, yo me estoy tomando con pisco pon que me lo preparé. Bueno, estoy tomando un vino porque me han dado he comprado este vino que es espectacular. ¿Ya? Lo recomiendo. Tabernero. Este es la sexta botella que me compré. Es un vino peruano. Terra Sur, de la finca Maravilla. Disculpen que haga la propaganda, pero es espectacular este vino. No, no hay problema. Es un blend de 2018. Es espectacular, Terra Sur. Yo Ya estoy como en la quinta botella en una semana. me, Es peruano y es un blend de 5 cepas. me preparé un pisco, Espectacular. pero sin el sexto ingrediente. Sin el sexto ingrediente, efectivamente. Ya estoy muy viejo para eso ya. Bueno, ya
O sea que usted ya, bueno, en el año 2006 que hizo Bala de Querubines, fue el mejor libro de literatura del vino, ¿verdad? Sí, tuve la suerte de ganar ese premio en China, sí. Gourmand de España, en China, en Beijing. En Beijing, sí, efectivamente. 2011 usted hace la historia History of Pisco en San Francisco. Sí, que es este de acá. Exacto. En la cual también fue un boom californiano porque todo el mundo comenzó más o menos a investigar lo que era el pisco, punch. Claro, este lo escribí más que nada para el bartender americano. Exacto. Está en inglés y lo usaban de referencia. ¿Está en Cualquier italiano, pre- por lo que sé, está en italiano ese o está solamente en inglés? No, 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 solamente tengo, mi libro está en castellano y en inglés nada más. Yo, Ala de los querubines lo hice en inglés también. yo leí un Win- artículo que Wings of Ferox. yo leí un artículo que hay uno de sus libros está en italiano también. Un artículo escribí en italiano. Oh, ya, ok, ok, ok. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Ya luego en el 2017 usted hizo ya el último libro que usted tiene, Viñas de Lima. Sí, ese es el libro que me siento más orgulloso, porque me tomó 7 años investigar Wow. y para comenzar a investigar este tema tuve que aprender paleografía del siglo XVI, paleografía española del siglo XVI. Y eso me tomó 2 años. Porque solamente para leer los documentos, tuve que aprender paleografía, que era del siglo XVI, que es complicadísima. O sea, eh, parece que estás leyendo hebreo, porque escribían de una manera, pero Yo la- casi imposible de leer. Y me demoró 2 años leer. Entonces, cuando ya aprendí a leerlo, ya me leía los manuscritos, pero rapidísimo. Y me podía leer, por ejemplo, 100 folios en un día, ¿no? Y tenía la paciencia y el tiempo para buscar. Es algo que tuve la suerte, porque yo tengo la suerte de estar retirado y tenía todo el tiempo, ¿no? O sea, me dediqué 7 años en buscar y encontramos lo que tenemos que encontrar y ahí se publicó. Ese libro que estoy más orgulloso y es una joyita porque está cubierto con un plástico que si le sacas el plástico lo voy a poner. y tocas la textura, es la textura de una uva, ¿ya? Y, el color es de la uva negra criolla, que fue la primera uva plantada en el Perú y en Sudamérica, y está repujado en letras de color plata que simbolizan la plata de las minas de Potosí. Las minas de Potosí fue el primer gran mercado del vino peruano. Contrariamente a lo que se dice, el mercado objetivo del primer vino peruano no fueron los misioneros, no fue la Iglesia Católica, no fue el vino de misa, fueron las minas de Potosí. Ahí ese fue el mercado enorme. El mercado de los misioneros era muy pequeño. Cada misionero se daba abasto con una botella y media de vino al año. El español tomaba dos. O sea que primero era muy poco, segundo tomaban menos que el español necesitaba más vino que el misionero, y en la mina de Potosí se necesitaba el vino para extraer la plata, era indispensable en las actividades mineras. Y se exportaban cientos de miles de botijas de Arequipa a Potosí, cientos de miles a fines del siglo XVI. Los misioneros necesitaban que 20. O sea que la fuerza económica que hizo desarrollar la vitivinicultura peruana fueron las minas de Potosí. Y ese es el tema que también hago énfasis, por eso puse el color plata a las letras del libro. Vamos a tener esos libros para que la gente sepa dónde pueden conseguir libros a la venta. Bueno, la Viña de Lima lo pueden comprar directamente de la editorial universitaria de Ricardo Palma. Yo he donado este libro a las actividades académicas de la Universidad Ricardo Palma del doctor Lorenzo Huertas. También creo que lo pueden comprar en el Virrey. Ya los que están fuera del país, de Perú, no están. Desgraciadamente, las Viñas de Lima lo pueden bajar gratis de mi website.
En Eh, pisco.com. Váyanse a piscopunch.com y por ahí van a ver un enlace, un artículo para bajar el PDF de las viñas de Lima gratis. Como lo he donado, no me importa regalarlo porque la idea es la difusión. Exacto. Mi idea es la difusión y no es económica de ningún punto de vista. O sea que lo pueden bajar de ahí gratis. Y también pueden bajar, si quieren, History of Pisco en San Francisco, ¿ya? Pero este lo tienen que bajar de otro website, de este website de acá. Se llama researchgate.net. Ahí tengo una sección que vayan con mi nombre y ahí sale toda mi carrera, hasta mis patentes salen ahí. Y también ahí he decidido poner el PDF de History of Pisco en San Francisco. O sea, si van ahí, se lo bajan. Así Y es, lo pueden amigos. leer. Que ya saben, si quieren saber un poquito más de la historia del pico de las uvas, ya tenemos 2 websites que lo está dando totalmente gratis. Ahora, si lo quieren ustedes autografiado, realmente con su portada, es otra cosa, tendría que viajar a Perú. Y hasta el momento no estamos por Amazon, ¿verdad? Me gustaría que lo pongan en Amazon. Ah, no, en Amazon está Winds of Cherubs, que es Alas de los Querubines en inglés, Ajá. y está este también. Los dos en inglés están en Amazon, los pueden comprar inmediatamente. Ya saben. Ya saben, por Amazon nada más, pum, llega a su casa y casa con esta. A ver, háganme una pregunta que me interesa para regalar un libro. A las mejores preguntas, háganlo en donde está el signo de interrogación abajito, de donde dice al lado de comentarios. Hay preguntas para que se puedan ganar un libro autografiado. 2 libros autografiados de parte del señor Guillermo Toro Lira. Así que bueno, en la conversación que yo tuve Perdón, un ratito, ¿qué? Ah, ya, a ti. en la conversación que yo tuve con Diego Loré de Mola, hace Sí. semana pasada, hubo una discusión, no discusión, sino una conversación ahí por texto entre usted y Johnny Schuller acerca de la Angélica californiana. Ah, de la famosa Rosa del Perú. Mira, un momento, quiero dar un paréntesis, ven Brenda. ¿Sí? Sí, ven. Quiero que conozcan a Brenda, mi esposa, que ella ha estado conmigo en todos estos momentos desde el día 1. Hola. En Alas de los Querubines, ella es la que me despierta de los viajes astrales por sus famosas pulseras. Siempre ha estado un buen hombre y una excelente mujer, así que me imagino. Sí, Gracias. y ella fue la que descubrió la receta de Pisco Punch de Bronson. Wow. Estábamos en la biblioteca de Sunnyvale. Yo estaba buscando información de Juan Malarín, que era un peruano que vivía allá, y ella me dice, ¿qué hago? Bueno, mira, allá abajo están todas las revistas del California History Society. Hágate una por una, que eran como 20 años, y salía cada mes. Hágate una por una, mira el índice, porque no estaba indexado en Internet. En esa época nada estaba indexado en Internet. Siéntate ahí, y si encuentras cualquier palabra con Perú o Pisco, me avisas. La saca. Y entonces pasó 2 horas, yo estaba viendo mis cosas, y me dijo, mira lo que encontré, Guillermo. Y era el artículo de Bronson acerca de la receta de Pisco Punch de John Lanes. Felicitaciones. Qué buen dato. Gracias. Bendiciones. O sea, ella fue. Bueno, sí, perdón, disculpa por... No, no te Me preocupes. estabas diciendo la discusión de Diego con Johnny. Sí, acerca de la Angélica californiana, que acá hablo inclusive, me lo apunté para no olvidarme en este momento, así que a ver si en este momento ve Johnny o Diego, hasta ahorita no lo veo que se conectan, así que, ¿qué nos puede Ya, decir? mira, la Angélica californiana es una bebida muy antigua de California, que fue hecha a base de la uva misión. Cubano. La uva misión es nuestra negra criolla. Ok. Es la misma, genéticamente exactamente la misma uva. ¿Ya? Ellos la preparaban haciendo jugo de uva y aguardiente. O Uy, sea, hacían aguardiente de esa uva o de otra y la mezclaban con el jugo de uva wow. y la llamaban Angélica. O sea, lo definen como un vino dulce, pero técnicamente no es vino porque la uva no ha sido fermentada, el jugo de uva no llegó a fermentación. No se iba a fermentar, claro. Entonces, técnicamente no es vino, es un jugo fortificado. Y lo llaman Angélica y lo venden en California. Es muy rico, es un vino, entre comillas, de postre.
Ok, señor Guillermo. Algo breve, acá tengo una pregunta, antes de ir a las preguntas, tengo una duda que usted habló hace en unos canales anteriores acerca de dos versiones de la uva en el Perú. Una que era del Inca Garcilaso de la Vega, que hace 300 años, algo así, y luego en el año 1890 sale otra versión que usted averiguó acerca del Bernabé Cabot, ¿verdad? Bernabé Eh, Cobo, exacto, exacto. ¿Nos Eh, puede contar algo breve? Porque tenemos más que unos ya, 20 ya, minutos más. ya, en 3 minutos. Ya, el Inca Garcilaso de la Vega escribió una versión que de dónde habré escuchado no la sabemos, de que un tal Francisco de Caravantes, natural de Toledo, trajo uvas de las Islas Canarias y las plantó en el Cusco, no, pero las plantó en algún lugar. No dice que No, él dónde las plantó. Tampoco dice la fecha, solamente dice que él fue el primero que trajo uva. Después en el segundo capítulo que habla de que cómo entró la uva al Cusco. Ahí no tiene nada que ver con Caravantes. Habla que la primera uva que entró al Cusco fue en la hacienda Marcahuasi, que el primero que hizo vino fue un Pedro López de Casaya, con un Bartolomé de Terraza, etcétera, etcétera. El segundo capítulo está perfecto. El primero es el que se cuestiona. Ahora, Garcilaso escribió esto. Esta versión de Garcilaso fue la única que existió por 300 años. Fue la aceptada, la oleada y sacramentada por todos los escritores que escribieron del tema por 300 años. O sea que esa versión está impregnada en toda la literatura que se agarró del tema. okay. Ahora, en 1890, un tal Jiménez de Espada, que es un historiador español, encontró un manuscrito escrito por el padre Bernabé Cobo. El manuscrito de Bernabé Cobo fue escrito aproximadamente al mismo tiempo que Garcilaso, unos 10 o 20 años después, pero más o menos al mismo tiempo. Y él narra una versión completamente diferente. Él dice que el primero que trajo uvas al Perú era un señor llamado Hernando de Montenegro, que la plantó en Lima y en 1551 ya había uvas en cantidades. Entonces 1500. habían dos versiones, ¿ya? Y la de Cobo, por ser muy posterior, siempre tomó un segundo plano en los historiadores. Ahora, en las viñas de Lima, no que te conté que estaba leyendo todos estos manuscritos, tuve que aprender palografía, encontré un juicio que no es un juicio, perdón, es una probanza de mérito de servicio que tiene los mecanismos de un juicio legal. Y ahí se mostraba la existencia de Hernando de Montenegro, que fue alcalde de Lima y que efectivamente plantó las primeras uvas del reino. O sea que se verificó independientemente de la versión de Cobo. Garcilaso de la Vega, perdón, Francisco de Caravante no existe en ningún lado. No existe ningún solo. No existe en ningún lado. Solamente en la historia Garcilaso la Vega. Exacto. O sea, la primera uva que llegó al Perú, exactamente en qué año fue exactamente. Bueno, mi estimación es entre 1538 o 39 y 1541. Y esas fechas se determinan eh, por testimonios textuales de testigos de esta probanza. Uno dice que la plantó en tiempos de Francisco Pizarro. Eso quiere decir que cuando Francisco Pizarro estaba vivo, sabiendo que Francisco Pizarro murió a mediados de 1541, tenemos una fecha superior. Porque ya en ese Ah, tiempo había la iglesia, o sea, el catolicismo con los incas, y me imagino que no había misas y no había vino. Entonces, por para supuesto que había vino, lo traían de España. exacto. Entonces, O sea, las botijas de vino sacramental, ellos no podían hacer misa con cualquier vino, tenía que ser vino sacramental. Y el rey ordenaba a las audiencias que les den de limosna vino sacramental español a todos los misioneros. En los casos de extrema pobreza, ahí permitían el vino nativo. Pero en Lima no era pobre. Lima tenían todo lo que habían ganado los conquistadores con el imperio incaico, con la mina de Potosí. Había muchísimo, muchísimo dinero. Ellos se traían cosas de España.
lo que querían se traían de España. Y el vino, se podía traer el mejor vino sacramental de España. Cada misionero necesitaba una botija y media nada más para hacer sus misas. Es verdad que hubo en los años de los españoles, los conquistadores, la prohibición también acerca del vino, que no se podía exportar más vino afuera del mundo porque... Claro, lo que pasó fue de que el negocio de las minas de Potosí para vino fue tan grande, porque la botija de vino español que llegaba a Potosí costaba más o menos entre 400 y 600 dólares actuales por litro. Wow. Y la gente lo pagaba porque tenía un montón de plata. Te estoy hablando del metal, tenía un montón de plata. Y lo pagaban. Entonces, ¿qué pasa? La gente dijo, wow, ¿qué tal negocio? O sea, hacemos vino local, lo vendemos en Potosí, nos llenamos de plata. Entonces, el factor comercial que desarrolló la vitivinicultura fue la minería. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que se crean muchísimos viñedos y existe una sobreproducción de vino. Había vino por todos lados. ¿Y qué pasa? La plata de Potosí comienza a bajar. Y la producción baja enormemente y se crea una sobreproducción de vino. ¿Qué hacen los productores de vino? Comienzan a ver mercados alternos. Se fueron al norte, se fueron a Panamá, a vender a Panamá, a Guatemala, tal vez la Nueva España, México y tal vez a misma España, porque les sobraba la producción. Por eso se fueron a otro lado. Ya tenían demasiada producción. Y las autoridades españolas se preocuparon porque este vino está influyendo en las ventas de vino español y lo prohíben. Wow. Prohíben el vino peruano. Entonces, ¿qué hacen los vitivinicultores? Con toda esta sobreproducción de uva, hacen aguardiente. Porque la cantidad de uva para hacer una botella de vino, para hacer una botella de aguardiente necesitas 4 veces más o más. O sea, supuestamente pisco, pero no se llama pisco por la regulación, se llama aguardiente. Aguardiente, claro. Entonces, aguardiente de vino. Entonces, la sobreproducción de uva la usaron para hacer pisco, aguardiente. Muy bien. Y ahí nace el aguardiente. El aguardiente nace por una evolución de la sobreproducción de vino peruano. Perfecto. Acá tengo una preguntita. A ver, vamos a ponerla acá. Tengo 4. Ya. Origen pisco. Dice nuevamente. Nuestros ancestros le agregaban vino o chicha al agua para matar bacterias. ¿Es correcto? Solamente en un minuto para hacerlo corto, señor Guillermo. Ya, para matar. Bueno, la chicha evolucionó en el Imperio Incaico, obviamente porque tenía características saludables y sanitarias, ¿no? Porque si hubiera matado a la gente, no hubiera existido, no se hubieran extinguido, pero obviamente no lo hicieron. O sea que la chicha, como la cerveza europea, tuvo características antibacteriales. En Alemania la cerveza nació porque el agua estaba contaminada, la cerveza estaba pura. O sea, algo similar sucedió con la chicha. Ahora que hayan usado el vino, tal vez, obviamente también, ambos tienen características antibacteriales. Pisco papi. ¿Es cierto que antes de Len se llamara pisco le decían vino cocido? Bueno, vino cocido, hay que tener cuidado con ese tema, porque hay otra definición que se llama vino quemado. Antes usaban vino quemado para decir que estaba destilado. O sea, que agarraban el vino y lo quemaban, lo destilaban, ¿me entiendes? O sea, que vino quemado llamaban a la destilación. Vino cocido también lo podían usar como vino quemado, pero hay otra manera de preparar vino cocido, que es hirviendo el vino, ya, en una olla. O sea que hay que tener cuidado con la terminología. Vino quemado era definitivamente destilado, vino cocido a veces sí, a veces no. Perfecto, bien informado. Eduardo Edurco Terlesi dice, ¿tiene algún dato sobre Campodónico Ventura y su primer vermú en el Perú?
Absolutamente nada, Eduardo. No he investigado nada acerca de Vernon Sorper, lo siento. Juanca Cantinero, como bartenders peruanos, ¿cómo podemos retribuir un poco con todo su trabajo? Haciendo el mejor trabajo que puedan y no lo hagan por mí, háganlo por ustedes mismos. Por el Perú mismo también, ¿verdad? Por el Perú mismo, claro. Pisco y cultura. Carlos Barriga dice, ¿qué opinas sobre que Morris fue carrilero en Pasco? ¿Qué es lo que es carrilero? Carrilero, no sé. No, me imagino que si es que sigue contactado o no. Bueno, Explícame qué significa carrilero y te respondo. sí, es cierto que la producción del vino arequipeño que enviaba ciertas tierras de Potosí se modificó por la erupción del volcán Huaynaputina. Sí, Arequipa fue por muchos años la meca de la vitivinicultura peruana, justo en la época de Potosí, de Lima pasó a Arequipa. Eh, y en 1600 erupciona el volcán Huaynaputina y llena de ceniza un área enorme, desde Moquegua hasta el sur de Ayacucho, no sé, y se llena de ceniza y mata todo el viñedo, todos los viñedos. Y creo que queda solamente el 5% y se toma muchísimo tiempo en recuperar la vitivinicultura y no se recuperó hasta ahora, no se recuperó a la magnitud que tenían antes, pero se recuperó. Acá tengo una aclaración, una duda. Dice que opino que en el Perú falta cultura de productores de vino. Una pena porque cuando está afuera es cuando más se libra, se valora la producción de nuestro. Perdón, Dice que opino que el Perú hace mucha falta la cultura de una pena porque cuando está fuera del Perú es cuando más valora los productos que tenemos. sí, efectivamente, el pisco es nuestra bebida de bandera, ¿no? Ya, acá me han dicho que carrilero es técnico en trenes. Ya, no, él no era técnico en trenes, él era el cajero que pagaba los obreros que trabajaban en los trenes. Todos los obreros que trabajaban ahí en los trenes y en las minas, él era el cajero. Inclusive existe una foto acá en Registro de los Picos de San Francisco. Esta foto de acá, la del medio, ahí está la casa de donde se pagaban los cheques. Ahí trabajaba Víctor Morris. Él era el cajero de la compañía. A ver, otra pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? No tengo más preguntas que acaban de hacer acá en el signo de interrogación. Así que para agradecerle, de verdad, nos queda más que ya 10 minutos para terminar, así que yo tengo acá unas cuantas preguntas que le hice al final también a Diego Lodé de Mola, porque quiero hacer más o menos como... Ya, a ver, al que me dijo lo del Huaynaputina, se ganó el libro. Guanapotín, a ver si puedes dar tus datos, a mí me lo mandas por acá por Pisco Lover, me mandas un comentario, a mí tus datos en privado, o si no también se lo mandas al señor Guillermo, para que más o menos puedas acordar con él más o menos cómo puedes recoger tu libro. Acá dice algo rápido, Oliver Mosquera, explíquenos sobre Pedro Manuel el Griego. Sí, eso es lo que también tenía la duda sobre Pedro Manuel el Griego. Creo que fue la primera persona que puso el pisco, ¿verdad? En el Perú. Bueno, Pedro Manuel Griego fue el primero que destiló aguardiente de uva en la zona de Ica. Es el documento, su testamento es el documento más antiguo que existe, de 1613, si no estoy equivocado. Fue descubierto por el doctor Lorenzo Huertas y es la evidencia más antigua de la existencia de aguardiente de vino. Ojo, en esa época no se llamaba pisco y no sabemos si actualmente se hubiera catalogado como pisco. ¿Alguna otra pregunta? Creo que se bebía capitán en Morris Bar. Acá dice Rafael Benavente acerca de que usaban el pejerrey como abono. Exacto. Pedro Cisa de León, en su crónica de Perú, creo, habla de que justo en la zona de Mala, por ahí, aquí en el sur del Chico de Perú, los indios agarraban una anchoveta o pejerrey y la mezclaban con la raíz y la enterraban. O sea, usaban eso como abono. ¿Es verdad que se veía capitán en el Morris Bar? Sí, en el Morris Bar se vendían el capitán. Un comensal escribe de comentario, el mejor trago del Morris Bar es el capitán,
con cebolla. Wow. O sea, no sé qué tipo de cebolla le ponen. Con Roberto Meléndez una vez hicimos un experimento de hacer un capitán con cebolla, justamente por ese comentario. Estuve con Perú hace como 3 años. Me moría por visitar al maestro también, Roberto Meléndez, pero Andy Chipana, gracias por el libro. De nada, Andy, gracias por la pregunta. no tuve el tiempo de ir a visitarlo porque moría y eso que habían concordado para ir a visitar allá a Miraflores a su bar, pero no me dio el tiempo. Dice que estaba a 4 cuadras el hotel donde yo estaba alojado, pero el El tiempo. pisco sour de Roberto es increíble. Cuatro. 411. Y no sé qué hace y el pisco desaparece. 4111. Sí. Yo tengo acá una pregunta, ya aparte de lo que hemos estado hablando. No sé, usted no se ha puesto a investigar o querer investigar acerca del chilcán, porque también es otra bebida. ¿Cuál Del chicano me investigué unas ciertas horas y llegué a algo que es una especulación completamente sin probar. Había un tren que iba de Huancayo a Huancavelica, creo, no me acuerdo, que se lo llaman el tren macho. El tren macho que salía cuando quería, llegaba cuando podía. Y justo la última estación, la primera estación en Huancayo se llamaba Chilca. Entonces, yo estoy en una teoría completamente especulativa, que a lo mejor en esa estación del tren mezclaron pisco con unos americanos, mezclaron pisco con ginger ale y lo llamaron chilcano por la estación del tren. Pero esa es una teoría que tengo que no ha sido probada. La mejor teoría hasta ahora es la de Bongiorno, que también ha sido descubierta por Roberto Meléndez. Tenemos otro libro más de la historia del chilcano ahora, con otro libro abajo. Bueno, para mí el chilcano está sobrevalorado, discúlpenme, pero el chilcano es una mezcla corriente. Es que lo que pasa La palabra es corriente. y cuando yo a Es veces popular en todos lados. Nuestra bebida de bandera es el pisco sour, de lejos. no lo cambio por chilcano por nada, porque No, por nada, por Cuando nada. El pisco sour es original, una barra, es típico peruano, no existe en ningún lado. El chilcano simplemente es otro mule, el Russian mule, que claro, existe hace 10.000 años, que es gin o lo que brandy con ginger ale. es difícil porque a veces cuando uno lo promociona en las barras, no me gusta el huevo, entonces no lo quieren probar. Mira, acá dice uno, ¿cree que usted que el chilcano sería porque a la gente no le gusta el huevo? Pero eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que diferencia al pisco sour, por eso le gusta tanto en Estados Unidos. El pisco sour está catalogado entre los mejores 10 cócteles del mundo, porque es original, es rico, tiene la textura, no es como